Rumiar es el sobrepensar, básicamente. Vale. Darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza a un mismo tema. Como cualquier conducta tiene una función, tiene un porqué y un para qué. Entonces a corto plazo dices, hombre, claro que lo hago si me reduce el malestar, pero luego vas viendo cómo a largo plazo cada vez estás más limitado y necesitas hacer muchas más cosas, tu pensamiento tiene mucho más poder y entonces todo se vuelve un problema. Que de hecho los problemas psicológicos normalmente son casi todos por evitación y son ya problemas que a largo plazo han ido cogiendo una forma que para la persona pues se hace muy compleja de asimilar. Vale, nos pasa esto, nos pasa a diario a muchas personas. ¿Qué se puede hacer? Seguimos hablando un día más aquí en Mogana Diario de la psicología del cerebro humano, de los comportamientos también del ser humano, de la mano de un estudiante de psicología, Ale Santos. Muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estamos por aquí? Andamos bien y hoy con un tema que claro, cuando me lo dijiste me hizo gracia la palabra porque sí lo he escuchado, pero no es usual, aunque sí es usual el significado de la palabra. La rumiación. La rumiación, sí. ¿Qué es la rumiación, Ale? ¿Qué es rumiar? ¿Qué es rumiar? Pues rumiar es, claro, depende de a qué lo enfoques, pero es básicamente repetir, básicamente. Hay animales como las vacas, por ejemplo, que son rumiantes, que bueno, es un poco explícito, pero lo que hacen básicamente es comer, lo vomitan, vuelven a tragarse el bolo alimenticio, una cosa que es muy asquerosa, pero ahí está. Pero trasladado a lo que es la psicología, esa repetición se metaforiza con estas conductas verbales encadenadas, estos pensamientos que van uno tras otro sobre un tema, el sobrepensar, básicamente. Vale. Darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza a un mismo tema. En la psicología se utiliza el término. Sí, se suele hablar de la rumia como acto de sobrepensar o la rumiación, o sí, se suele usar, es bastante común, ¿eh? Vale. Rumiación es el acto de sobrepensar Correcto. el ser humano. ¿Por qué se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Y se produce en todos por igual? Buena pregunta. Por supuesto, como siempre digo, depende del caso. Pero es verdad que como cualquier conducta, que el otro día hablamos de que pensar también era una conducta, lo que es verbal y encubierta, porque solo es para el propio sujeto, como cualquier conducta tiene una función, tiene un porqué y un para qué. O sea, se hace por algo, ¿no? La cosa es por qué se hace. Por supuesto depende del caso, como bien te digo, pero lo que sí se ve es que normalmente la rumia se da en casos de incertidumbre. Hay una situación que yo no controlo, que yo no sé para nada qué va a ocurrir, entonces lo que hago es ponerme a darle vueltas a las cosas. Ese sobrepensar, ese darle vueltas y vueltas y vueltas, curiosamente lo que me permite es reducir esa incertidumbre y yo poder ganar cierta sensación de control. Vale. Entonces es eso básicamente. Ejemplificado. Pues supongamos que se va a morir un familiar mío, está hospitalizado y yo ya sé que, bueno, la cosa va muy mal, pero no lo sé del todo. Entonces, pues es una situación que me genera mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir mi familiar? ¿Qué voy a hacer después de que fallezca? ¿Cómo voy a seguir viviendo yo mi vida? Entonces entramos en esa serie de conductas encadenadas de pensar y un pensamiento discrimina al otro, lleva al otro, lleva al otro, lleva al otro. Y sorprendentemente lo hago precisamente porque el sobrepensar me acerca a esa temática que es aversiva, que no es agradable, porque pensar en que el familiar se va a morir no es para nada agradable, pero tiene mucho más poder el hecho de que me reduce la incertidumbre, aunque sigo sin saber qué va a pasar, el hecho de sobrepensarlo me permite acercarme a ese tema y estar hablando de ese tema me da cierta sensación de control. Es que me resulta muy curioso porque lo estoy viviendo ahora en parte. Pongo mi ejemplo, pero habrá muchas personas que le pase. Bueno, en un tema médico me habían dicho de que tenían una operación y resulta que voy al médico y me acaban de decir que no tengo la operación por ahora porque, oye, en esa cosa no se puede operar por ahora. Vale. Entonces, por un lado, yo ya me había hecho la idea de que me iba a operar, pero me acaban de decir que no y que se podría producir en cualquier momento la operación. Entonces, esa incertidumbre, es decir, yo ya me estaba haciendo la idea de que me iba a operar y aunque no era algo agradable, pues mira, ya me iba concienciando de que me iba a operar y era la solución y punto. Pero ahora, esa incertidumbre de que te puede volver a aparecer cuando sea, yo le decía a la doctora, pero vamos a ver, ella me decía, haz vida normal y tal. Digo, sí, pero entonces no puedo programar un viaje porque me puede aparecer en cualquier momento. Pero es que ella me ponía el ejemplo pero esto es como cualquier otro paciente que le sale cualquier cosa en cualquier momento. Uno no sabe cuándo te va a surgir esa. Entonces sí es cierto que
tratamos como de, o sobrepensamos esas cosas como para sentirnos aliviados porque queremos tener el control Exactamente. de lo que Exactamente. pasa. Por supuesto, no soluciona nada. Quiero decirte, tú sigues con la misma cosa y sigues sin saber cuándo va a pasar, pero de alguna manera, normalmente, depende del caso, repito, suele reducir esa incertidumbre. Y es complicado, es por supuesto complicado. Y lo malo de la rumia es que a largo plazo puede producir muchos problemas, como cualquier otra conducta que se lleva a cabo a largo plazo, que normalmente las conductas que a corto plazo producen placer o satisfacción, a largo plazo suelen producir mucho malestar. Por ejemplo, las conductas estas que vemos en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, vemos que, por ejemplo, la persona tiene un pensamiento que le produce mucho, mucho malestar y para reducir ese malestar hace lo que dice el pensamiento. Por ejemplo, si no toco madera, va a fallecer no sé quién. Entonces, ¿qué hace la persona? Toca la madera. Eso reduce su malestar, por eso se sigue haciendo esa conducta. Entonces, a corto plazo dices, hombre, claro que lo hago si me reduce el malestar, pero luego vas viendo cómo a largo plazo cada vez estás más limitado y necesitas hacer muchas más cosas, tu pensamiento tiene mucho más poder y entonces todo se vuelve un problema, que de hecho los problemas psicológicos normalmente son casi todos por evitación y son ya problemas que a largo plazo han ido cogiendo una forma que para la persona pues se hace muy compleja de asimilar. Me hace muchas gracias porque viví esa etapa. Wow, qué También. heavy. Yo no sé, bueno, ¿a ti te ha pasado? La ¿De de la TOC? madera. No, no, no. A Yo mí, siempre he sido muy escéptico en esas cosas, yo entonces... he conocido a personas que la han vivido también y wow, sí es verdad que se te puede llegar a obsesionar porque me pasaba de pensamientos intrusivos de cualquier tipo y tenía que estar buscando madera constantemente para tocarla. Y había lugares donde no había madera, te tocas la cabeza, todo esto es muy de superstición evidentemente, te Claro, tocabas la cabeza que era el segundo requisito, pero ese momento de estar buscando madera es como, ¿qué coño estás haciendo? es que Porque pierdes, claro, pierdes mucho tiempo, pero como se ha visto reforzado siempre en muchos contextos, pues ya llega un punto en el que control tienes poco, las cosas como son. me hace gracia porque al final siempre se resume, estos días lo he escuchado también, pero es una frase muy que se dice mucho. am, la depresión es la consecuencia de pensar en el pasado, ¿no? Sí, lo he Y escuchado. la Del ansiedad de futuro. en el futuro. Sí, Y sí, sí, lo he escuchado. me viene un poco al tema ese, que Ujú. parece que el pensamiento rumiante está ligado, puede estar ligado con la ansiedad, ¿no? Por supuesto, podría perfectamente. Eso, yo cuando iba al psicólogo, la psicóloga también me lo dijo, es una frase que la tengo súper, ¿sabes? Como muy fresca porque me chocó mucho y tiene su cierto sentido. Mm. Por supuesto, no siempre tiene por qué ser así. Al final somos muy complejos y puede depender del caso. Pero sí que es cierto que la rumia pues, puede facilitar ese estado ansioso, aunque su función en estos casos que te estoy diciendo de incertidumbre sea precisamente reducir la incertidumbre y ganar control, pues también puede derivar en estados ansiosos, de estar constantemente pensando en el futuro. Puede haber de todo. Vale, nos pasa esto, nos pasa a diario a muchas personas. ¿Qué se puede hacer? Claro, esto también es otro tema muy complejo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, centrándonos de nuevo en el caso de la ¿De la rumia por rumia? incertidumbre, porque puede haber rumia que tenga otras funciones, por supuesto. Normalmente, aunque cueste, lo que hay que hacer es precisamente no... Claro, es que ahora lo desarrollo, ¿vale? Vale, Es no llevarla a cabo. Es vale. decir, la rumia está apareciendo porque tiene un sentido. Es para, en este caso, reducir la incertidumbre. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Evitar la incertidumbre. ¿Se entiende? El rumiar se hace para evitar la incertidumbre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exponerse a esa incertidumbre. Exponerse a esa incertidumbre lo que va a hacer es que tú te acabes habituando a ese estado de ausencia de control y pues te acabes acostumbrando y por lo tanto ya no sea tan problemático ni tan necesario rumiar. ¿Se entiende Vale. más o menos? Sí, sí, sí. Va por ahí. Parece como contradictorio, ¿no? Porque si a mí lo que me molesta es la incertidumbre y hago esto para no tener incertidumbre, ¿por qué voy a tener que enfrentarme yo a esa incertidumbre? Pero es precisamente lo que se hace en casi todos los problemas psicológicos donde normalmente hay evitación, conductas de escape o de evitación, donde lo que se pide básicamente es que te enfrentes a eso. Por ejemplo, los miedos, las fobias, fobia a las arañas, fobia a volar, casi cualquier tratamiento de fobia tú vas a ver que lo que se pide como plan de intervención es exposición con prevención de respuesta, es exponerte paulatinamente a eso. ¿Tienes miedo a las arañas? Pues lo que se suele hacer es una jerarquía de dentro del tema de las arañas, qué es lo que menos miedo te da y qué es lo que más miedo te da. El consultante te dice,
Lo que menos miedo me da es ver una foto de una araña. Ya tener una araña en vídeo ya me da mucho más miedo. Ujú. Tener una araña cerca ya mucho más miedo. Tenerla en la mano más todavía. Entonces lo que se hace es ir exponiendo al consultante a cada uno de esos pasitos. Pues con la incertidumbre lo que tendría que hacerse es exponerse a esa incertidumbre, recordando que si no te expones a ella vas a acabar rumiando y por lo tanto eso va a acabar haciéndose más grande y más grande. Y pues probablemente si esa es la función de la rumia, el problema debería tender a desaparecer Es que es un tópico, pero la vida es pura incertidumbre. Es que uno no sabe siempre, lo que le va a pasar mañana siempre. ni en cualquier momento. Pero sí es cierto que uno tiene unos ciertos controles sobre su vida o sobre sus actos, más bien dicho, y entonces cree que puede extrapolar eso a muchos ámbitos. Y sin embargo, hay veces No es donde, posible. donde no, es que no Exactamente. puedes. O sea, lo intentas, pero es que no puedes. Sí, sí. Y tú te habrás dado cuenta a lo largo de tu vida que Mm, es, tener el control es súper satisfactorio sí, porque sientes que lo tienes todo en tu mano. Pero hay veces que es literalmente imposible. Yo no sé la enfermedad que voy a tener mañana. ya. Yo te puedo asegurar que alguna enfermedad me va a tocar porque prácticamente todos atravesamos por una. Pero ¿será grave? ¿No será grave? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Es que no lo sé. Entonces, lo mejor que puedes hacer contra eso es seguir caminando. Ujú, ¿Que te van a venir cosas? Pues ya veremos cómo las afrontamos. Ojo, esto no quiere decir que no pongamos la mirada de vez en cuando a lo que va a pasar en el futuro, es ujú, importante. Yo para saber qué carrera escoger, antes de entrar a la universidad tengo que valorar, ujú. tener opciones y demás. Pero cuando nuestra mirada se va muy adelante, pasamos a, en vez de vivir, en pensar cómo vivir. Entonces dejamos de vivir por estar pensando qué vamos a hacer mañana o qué va a pasar mañana. Entonces, la recomendación que puedo dar, aparte de, por supuesto, hay que analizar el caso concreto, pero la recomendación así básica es exponerse a esa incertidumbre y va a llegar un momento en que naturalmente va a reducirse por habituación. Curioso, el término al final, la Mucho. rumia, no, uno siempre habla de sobrepensar, a ver, al final es un sinónimo, Sí, sí, sin ir claro. más lejos, Pero pero queda más guay sí, rumiar. total. Sí, me encanta la Siempre palabra. habla uno, siempre piensa uno de eso, del sobrepensamiento, pero yo creo que es a lo que estamos expuestos a diario, Ujú. porque al final es eso lo que estábamos hablando, que hacemos actos muchas veces de forma automática, pero en otras ocasiones estamos sobrepensando sobre lo que estamos haciendo y sobre todo, yo vuelvo y repito lo de antes, en variables del futuro que no podemos Ujú. controlar y sobre todo cuando también, ya no solo ni nuestra persona en sí, sino cuando tiene que ver terceras personas, ¿no? Que siempre estamos pensando en las otras personas, en cómo deben de actuar o no, lo Sí. que afecta o no a nuestra vida. A mí me pasa mucho con... Hay pocas cosas en las que yo me ponga a rumiar, pero hay una Ujú. que es cuando... O sea, se me da fatal que una persona esté enfadada conmigo. Vale, Esa situación a mí me vale. genera mucho malestar porque es que no puedo controlar nada. Yo no sé si se le va a pasar el enfado, si no, si me va a saludar mañana en clase o si no. Entonces lo que he hecho es si viene un pensamiento, aceptarlo como una cosa más, porque muchas veces lo que ocurre cuando intentas controlar el pensamiento es que nada, que no vas a conseguirlo, es complicado. Entonces, aceptar ese pensamiento, si viene, ok, tampoco empezar a darle muchas más vueltas al tema y exponerme a esa situación. Y te prometo que llega un punto en el que te habitúas. Sigo teniendo algunos problemas, evidentemente, porque, claro, también hay veces que llevo a cabo conductas de evitación para no enfrentarme a ese malestar. Por ejemplo, una cosa que hago mucho es preguntarle a la persona que supuestamente debería estar enfadada conmigo, porque a veces que ni lo sé yo tampoco, Ujú. pero intuyo por cosas, por caras que me pone, pues preguntarle algo a esa persona y por la respuesta que me da ir viendo si está enfadado o no realmente. Todo eso al final lo que estoy haciendo es evitar el malestar que me genera pensar que está enfadado conmigo. Entonces lo que hay que hacer es exponerse a eso. Ya. Decir, vale, puede estar o no puede estarlo, vamos a ver qué pasa. Voy a exponerme a ese malestar y no voy a hacer nada para tratar de reducirlo porque llega un punto en el que eso se va haciendo una bola mucho más grande y más difícil de controlar. Y que al final todo es cosa de dos y que tú tienes que entender que cada uno tiene sus circunstancias y que a Por lo mejor la supuesto. otra persona, exacto, está viviendo su realidad y no puedes intervenir ni tampoco interpretar lo que estás viendo de la otra persona excesivamente, digamos, Ujú. así lo justo como para saber cómo tú actúas, pero tampoco como para... Porque tú no sabes lo que hay dentro de esa cabecita, Claro. ¿sabes? Entonces Sí, al sí. final, si te Exacto. afecta a ti o lo que sea, pues tú ya sabes cómo actuar y en tanto en cuanto a protegerte a ti mismo me refiero, pero ¿sabes? Mientras no haya Exactamente. comunicación, o sea, lo ideal sería tener comunicación, evidentemente, con la Claro. otra persona. Pero Exactamente. Pero si, hay situaciones que, si por no lo que la hay, decimos. Exactamente. pues nada. ¿Y eso? Oye, pues ¿Qué la tal te ha rumia. parecido? Pues un buen tema, ¿no? Un buen tema porque al final es algo como, te digo, es muy general. Creo que es algo que nos pasa a todos, que no puede, o sea, que creo que puede llegar
si se convierte en algo excesivo, a un problema más Ujú. patológico, no sé cómo llamarlo Sí, de alguna no forma. solemos llamarlo patología por el tema que hablábamos el otro día de la Exacto, enfermedad, que no existe como tal enfermedad tal mental, cual. pero se entiende, o sea, problemático, Tal vamos a decirlo cual. así. O sea, podría ser algo más, mucho más intenso, Exacto, sí, sí, se entiende. pero que si se controla y sobre todo, vuelvo y reitero, si no tenemos nosotros capacidad de controlarlo por nosotros mismos, pues acudir a los profesionales. Ujú. Pues siempre con ayuda pues se puede sobrellevar. Oye, Ale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, nos vemos pronto. Bueno. Chao.